Torres es economista, miembro del Frente Cívico Somos Mayoría, autor de varios libros, entre ellos La historia inacabada del euro, ¿no? Sí. Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias, Paloma, que es la persona que ha hecho el esfuerzo para contentarnos aquí e invitarnos a este acto. Y espero, pues que tengamos la satisfacción de irnos un poquito más convencidos de la necesidad de agruparnos, de la necesidad de luchar, porque los tiempos son muy difíciles, como no hace falta mucho insistir, y evidentemente parte de las facilidades que encuentra la derecha para acosarnos, para atacarnos, para hacernos la vida un poquito imposible, se deriva fundamentalmente de que la izquierda no ha tomado conciencia de su fuerza. Y como somos muchos, no solo más que ellos, sino muchísimos más que ellos, si tomásemos cuenta de este dato esencial, podríamos ponernos en condiciones de, como digo, de luchar primero contra tanta agresión, contra tanta ignominia como está sucediendo en este país, y en segundo lugar de poner las bases para construir una sociedad más justa, más democrática, más libre y con más esperanza. Yo quisiera, ya que estoy aquí, en el sentido de que soy profesional de la economía y tengo algo que contar sobre la crisis económica, aprovechar, teniendo en cuenta, pues que el tiempo va a ser muy limitado y no podré dar más que unas cuantas pinceladas de lo que creo que pasa en la economía española y cómo deberían de ser las soluciones. En todo caso, el Frente Cívico, aunque no ha tomado nunca una postura clara, porque el Frente Cívico en última instancia no es nada, es lo que queramos nosotros que sea, y esos 10 puntos del programa que se han señalado no son más que un esfuerzo que hizo Julio Anguita por decir, bueno, si os parecen estos 10 puntos nos pueden servir, digamos, para echar a andar. Para echar a andar no quiere decir para defenderlo a ultranza de este momento, sino para empezar a discutir qué es lo que tenemos que proponer y qué es lo que nos puede unir para el futuro. Pues, como digo, está todo abierto, y en esa parte esencial de todo está abierto está una discusión, ¿no?, profunda de qué es lo que está pasando en este país. Acordaréis que hace 4 o 5 años estábamos en la Champions, habíamos adelantado ya a Italia, le soplábamos en el cogote a Francia, Alemania estaba temblando de nuestro poder, ¿no? Esto era así. Vivíamos una etapa donde todo el empleo que se creaba era casi el 70% lo hacíamos los españoles. Bueno, esta euforia, que es toda conocida y que era bastante estúpida, hoy se ha demostrado primero falsa y segundo, digamos, muy, muy peligrosa. Como digo, habría que explicar qué es lo que ha pasado en este país para desde tener el sistema financiero más solvente hayamos pasado a tener un sistema financiero absolutamente quebrado. Y qué es lo que ha pasado, como digo, para crear tanto empleo y ahora destruirlo como el máximo destructor de empleo de nuestro país. Y de tener una economía boyante, pues a tener una economía que está como un coche, ¿no?, en el arriate esperando soluciones. El Frente Cívico, no, como digo, tiene una interpretación todavía muy, muy primaria, en el sentido de que no nos ha permitido discutir a todos de qué es lo que pasa en la crisis, pero bueno, en la medida en que yo he estado muy en los orígenes del Frente Cívico, en la medida que participo con Anguita desde siempre, ¿no?, en debate, pues tengo que decir que siempre hemos creído que una de las razones fundamentales de la crisis que tiene nuestro país tiene que ver con la vinculación con la Unión Monetaria Europea. Dicho esto, la crisis tiene tal envergadura, tiene tal profundidad, es tan perversa, que difícilmente hay una causa única que pueda explicar pues tanto desaguisado como estamos viviendo. Pero, en todo caso, creo que es un factor fundamental de lo que ocurre. Julio, en su manifiesto por el cual nos llamaba a congregarnos y a reunirnos, lo dice con palabras pues no muy definitivas, pero sí bastante claras, cuando dice que la solución de la sociedad española, la solución de la crisis económica, pasa por revisar absolutamente las relaciones con la Unión Monetaria que tenemos con su vinculación. Y mirad, yo creo que esto es parte de una gran verdad de lo que ocurre. Otra, como luego se demostrará y nos pondrá de manifiesto algunos otros ponentes, lo que está ocurriendo en cuanto a agresiones no está justificado con nada, porque evidentemente eso es, privatizaciones como lo de la sanidad o privatizaciones como lo de la enseñanza no tienen más justificación en última instancia que es la ideología neoliberal que tiene este gobierno, que es, no voy a decir muy de derecha, sino muy, muy de derecha. La extrema derecha es la vieja extrema derecha que tenemos almacenada en nuestro país y que en la que descansaba evidentemente la dictadura y el franquismo. Mirad, en el año 99
como acordaréis, se formó la moneda única. Y la moneda única pues era un paso económico muy atrevido porque significaba fundamentalmente que el conjunto de países que se iban a integrar en el euro, todos muy diferentes, europeos todos sí, desarrollados y apuráis, pero en cuanto a potencial económico, capacidad productiva, tecnología, facilidad para exportar, etcétera, eran muy diferentes. Y entonces, pues no sé a quién se le ocurrió, efectivamente a los dirigentes de este mundo, pues pensaron que sería muy conveniente tener una moneda común en España, en Europa, un poco asimilando que si en una economía nacional había una libertad completa de movimientos de capital, de trabajadores, etcétera, etcétera, y hubiera moneda común, pues qué sensato sería hacer también una moneda común para un conjunto europeo que ya había formado un mercado común. Pero la gran diferencia que hay entre una economía estatal y la Unión Europea es que la economía estatal tiene un Estado y tiene un presupuesto común que permite a cada uno de los estados pertenecientes a esa moneda pues de traer más o menos como entre el 40 y el 50% del PIB de lo que se produce, y con ese 40 o 50% hacer una redistribución distinta a la que resulta de las fuerzas económicas o del mercado. En el caso de Europa, y esta es la gran falla que tiene, ¿no?, la Unión Europea, se dijo, hombre, pues hacemos una moneda común, pero los presupuestos, las finanzas públicas de cada país se quedan compartimentadas, de modo tal que lo que resulte del mercado no se corrija a través de un presupuesto que tenga la entidad suficiente para corregir esto. Y bueno, y el presupuesto, así como he hablado del 40 o 50%, cuando nos referimos al caso de una economía nacional, en el caso del presupuesto comunitario es apenas el 1% del PIB. Las cifras no son comparables porque hay cosas que podríamos corregir, pero imaginar que estoy hablando del 40-50% del PIB que maneja el Estado y que puede hacer una redistribución personal y geográfica de la renta después de lo que resulta del mercado, mientras que en Europa lo que resulta del mercado es definitivo, porque las posibilidades de corregir las desigualdades entre unos países y otros y la capacidad productiva y lo que venden, etcétera, etcétera, es mínima. Y esto fue el gran fallo fundamental con que se inició la Europa que tenemos sobre nuestras cabezas. Por otra parte ocurrió, y esto es parte también esencial de la Europa que estamos viviendo, que antes de formarse la moneda única había, como digo, países muy desiguales en cuanto a su capacidad productiva, capacidad exportadora, etcétera, etcétera. Pero ocurría que cada uno tenía su moneda. Y en el conjunto de las monedas, a través de los cambios que se producían entre las monedas de unos y otros países, se producía una especie de equilibrio, de forma tal que los países más poderosos tenían una economía muy poderosa, tenían una moneda muy poderosa, y esa moneda poderosa, en la medida que se revaluaba o tenía cada vez más valor con respecto a la otra, eso hacía que las monedas más débiles o las monedas que iban tendiendo a devaluarse permitían, por ejemplo, en una devaluación de una moneda como lo podía ser la peseta, nos permitía encarecer las importaciones de Alemania, y eso hacía que frenasen las importaciones y hacer mucho más baratas los productos españoles. Y entonces, bueno, esto es una historia que si pudiese un gráfico veríais cómo la historia en 20 años antes de la creación del euro pues era inequívoca. Los países fuertes tienen monedas fuertes, los países débiles tienen monedas débiles, y este ajuste sistemático y además histórico de las monedas ha permitido absolutamente corregir desequilibrios muy profundos, porque como digo, aunque estamos hablando de Europa, las diferencias entre las economías son sustanciales, como se puso antes de la creación del euro de manifiesto y como se ha vuelto a poner de manifiesto a partir de esto. Y la izquierda pues no se quiso enterar la izquierda, los países no quisieron enterarse de esto. Parecía que el euro era una cosa maravillosa, que debíamos de correr en implantarlo, y ocurrió que eso es, que a pesar de que no había condiciones económicas y que las condiciones políticas también iban a ser muy desiguales entre uno y otro, porque en la medida que se conseguía que las monedas no pudiesen alterarse, para mantener la competencia, para mantener el equilibrio exterior de un país con otro, pues no había más que un camino, y el camino era atacar, agredir a los derechos sociales y los derechos de los trabajadores. Si efectivamente ya no había posibilidad de alterar el valor por ejemplo, de la peseta con respecto al marco, el franco, etcétera, etcétera, todo lo que hemos conocido es decir, bueno, pues hay que ser competitivo, hay que bajar los salarios, hay que hacer reformas laborales muy profundas para abaratar el trabajo y hacerlo más flexible y hacerlo más barato en todos los términos, hay que hacer reformas progresivas, no regresivas
en términos de impuestos, porque las mercancías también llevan incorporados los impuestos para luego pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo hay que hacer toda la austeridad necesaria para que los servicios públicos sean muy baratos, sean muy débiles, y esto haga más competitiva una economía. No se entiende bien, y tengo que decirlo con seriedad, cómo la izquierda se adentró en ese mundo, porque así como la derecha estaba en última instancia construyendo su mundo, la izquierda se estaba construyendo un mundo perverso para sus propios intereses, porque esa rigidez que se imponía con el euro y esa incapacidad que tenía eso en las economías a poder responder a los problemas que tuviese cada uno de los países en concreto, pues no iban más que a descargarse sobre los derechos de los trabajadores y sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Pero en fin, esta ola de europeísmo que nos invadió, bastante estúpida por lo demás, pero en última instancia así estaban las cosas y no fuimos capaces de ponerle resistencia ni ponerle razón a estos acontecimientos, pues como digo, se implantó la moneda única. Y una vez implantada la moneda única, pues las cosas han sucedido tal como cabía prever. Una vez que se tuvo la moneda única en funcionamiento, empezaron, pues el mercado a funcionar. Y de pronto y muy rápidamente pues nos dimos cuenta que países, y los reconoceréis todos, como Grecia, como Portugal, como España, como Irlanda, empezaron a acumular lo que podríamos llamar déficit con el exterior, en el sentido de que importaban mucho y exportaban muy poco, o como queráis, o se podía exportar también bastante, o se podía importar, pero mucho más. La consecuencia es que todos estos países que se han reconocido luego como los PIGS, ¿no? Los cerditos en última instancia, que es la palabra que se utiliza para referirse a los países en inglés, son los países más débiles, aquellos países que no debieron en ningún momento participar en la Unión Monetaria, pero y registraron déficit de una entidad enorme. Déficit que son por los déficits exteriores, pues que esto que una economía al principio va incurriendo en un déficit, todo parecía muy fácil, ¿no? Al principio los déficits se financiaban con mucha facilidad porque había liquidez, y como cualquier deudor que se va a endeudar, en las primeras fases todo es muy fácil, pero a medida que van pasando los años se va uno endeudando, y llega un momento en que las deudas devoran a los propios, a quien las pertenece. Todo eso nadie se enteró en este país. Nadie quiso saber nada, y aquí llegó, como he expresado antes, pues esas manifestaciones de que la crisis era... primero, no había crisis, pero no, todavía me refiero al periodo anterior, donde estábamos en un mundo maravilloso. Y el mundo maravilloso es que teníamos un déficit del orden, voy a dar una cifra que no tiene, el que sea economista a lo mejor la entiende un poquito, me sabe encajarla, pero era del 10% del PIB. Solo os diré que en la historia económica española, que ha sido muy sufrida y que era un país con una trayectoria muy desequilibrada en sus orígenes por su propia producción, porque salimos de la autarquía y nos metimos en un mundo capitalista muy avanzado, ese déficit nunca había sido mayor de un 3,4% del PIB, hasta que se forma la Unión Europea. Y en el año 2007 ya teníamos un 10% del PIB. Como digo, son magnitudes enormes, son magnitudes que por un economista le pondrían los pelos de punta cuando dijeron. Y es más, antes de que existiese el euro, cuando se producía un déficit del 2,5-3%, empezaba toda la sociedad, y porque había anuncios, había avisos, y los gobernantes sabían que eso no era sostenible. Y aquí no pasó nada. Y empezábamos y estaba la gente feliz. Y de hecho, suelo llevar una hoja que no sé si está aquí, pero algo así como en el 2008, todavía no lo saco por el tiempo, ¿no? Pero algo así como en el 2008, cuando ya estaba claro que teníamos una situación muy grave, que se había acumulado una deuda enorme exterior, porque cada déficit de este exterior lo que va haciendo es acumulándose y al final tienes que pagarlo al exterior, todavía la gente pensaba, en los bien pensantes, que teníamos una situación extraordinaria, casi milagrosa. Nos permitía estar creciendo y no tenernos que preocupar del déficit. Y esto lo dijeron pues allá por abril, mayo del año 2008. Pero ocurrió en el año 2008, como sabéis, que estalló la crisis financiera internacional. De pronto todo lo que parecía normalidad se convirtió en anormalidad. De pronto esa fluidez que había en los mercados y que todo el mundo podía endeudarse lo que quisiera, ya no se endeudaba la gente. De pronto los préstamos que se daban unos a otros empezaron a estar restringidos porque la gente pensó, hombre, si los deudores no pagan, pues habrá que tener cuidado con a quién se le presta el dinero. Y empezó esa crisis financiera internacional que afectó claramente también a Europa, pero con la desventaja de que en Europa ya estaban las condiciones dadas para esa crisis. Por así decir, la crisis vino por este desarrollo hipertrófico que tiene el capitalismo y anormal,
Pero en el caso de Europa no se puede decir que fuese la crisis internacional la que desató la crisis interna, sino que estaban ya creadas las condiciones, como digo, producto de esos desequilibrios profundos que se habían creado entre los países más poderosos y los menos poderosos, y producto también de la enorme deuda que tenían los países.